Mi cuñada la hija dorada destruyó mi vestido de novia con vino tinto el día antes de la boda, así que yo destruí su vida social frente a todos los invitados. Esta es la crónica de cómo el blanco nupcial se tiñó de una oscuridad necesaria. Mi nombre es Elara, y aunque hoy debería estar recordando el aroma de los lirios de mi ramo, solo puedo evocar el olor a vino rancio y a traición que emanaba de mi vestidor la noche antes de la boda en nuestra casa de las afueras de Toronto. Antes de comenzar este relato, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy, y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. El silencio en las colinas de las afueras de Toronto siempre me había parecido un refugio, pero esa noche, la víspera de mi boda, el aire se sentía cargado de una electricidad estática y pesada. Me encontraba en la planta baja de nuestra casa de campo, terminando de organizar los últimos arreglos florales con la coordinadora por teléfono, cuando un estrépito sordo, seguido de un crujido metálico, provino del piso superior. Subí las escaleras con el corazón latiéndome en la garganta y, al abrir la puerta de mi vestidor, el mundo pareció detenerse. Mi vestido de novia, una obra maestra de encaje francés y seda que me había costado años de ahorros y meses de viajes a una boutique exclusiva en Montreal, yacía en el suelo como un animal herido. No era un accidente. El corpiño había sido desgarrado con cortes precisos y el tul inferior estaba empapado en un merlot espeso y oscuro que se filtraba por las costuras como sangre. En medio de la habitación, con las manos manchadas de púrpura y unas tijeras de costura aún abiertas, estaba Vesper. Vesper no era simplemente mi cuñada, era la personificación del privilegio intocable. Con su nombre de estrella y su piel de porcelana, era la joya de la corona de Silas y Moana Valerius, una familia cuya fortuna en el sector inmobiliario de Canadá solo era superada por su arrogancia. Me miró con una sonrisa gélida, una de esas que solo muestran quienes se saben protegidos por un escudo de oro. Simplemente no encajaba contigo, Elara, susurró con esa voz aterciopelada que lograba manipular a su padre en segundos. Una chica de Scarborough como tú no debería pretender entrar en nuestra estirpe luciendo algo tan puro. El vino le da el carácter que te falta, ¿no crees? La furia que sentí no fue un estallido, fue la formación de un iceberg en mis venas. No grité ni lloré, porque sabía que eso es lo que ella quería, verme desmoronada. Julián, mi prometido, entró en la habitación segundos después. Su reacción fue un latigazo de asco hacia su propia sangre. Se interpuso entre nosotros, con los puños apretados. Fuera de aquí, Vesper, dijo con una voz tan baja y peligrosa que incluso ella retrocedió un paso. Y reza para que Elara sea más misericordiosa que yo, porque desde este instante, para mí, has dejado de existir. Vesper se encogió de hombros, segura de que sus padres la defenderían como siempre lo hacían, y salió rozando el hombro de su hermano con desdén. Julián se arrodilló frente a mí, intentando limpiar mis manos manchadas de vino, pidiendo perdón por una familia que no merecía su lealtad. Pero mi mente ya estaba en otro lugar. Estaba recordando cómo nos conocimos en la Universidad de Queen en Kingston, bajo la nieve de enero. Él era el estudiante de arquitectura que prefería los libros a las fiestas de fraternidad, y yo la chica de ciencias políticas que no se dejaba intimidar por los apellidos. Habíamos construido nuestra relación sobre la honestidad, lejos del control asfixiante de los Valerius. Él me apoyó cuando confronté a su padre por sus prácticas cuestionables, y yo lo sostuve cuando decidió renunciar a su herencia para ser un hombre independiente. Vesper odiaba eso. Odiaba que yo le hubiera quitado a su protector incondicional. Miré a Julián y vi en sus ojos el reflejo de una determinación compartida. Él sabía que yo no era una víctima pasiva. Durante meses, por respeto a él, había guardado una carpeta digital con información que obtuve por casualidad, datos sobre las deudas de juego de Vesper en casinos de Niagara Falls, cubiertas con fondos robados de la fundación familiar. Ella había destruido mi vestido de seda, yo iba a desmantelar su vida de cristal. Cariño, le dije mientras acariciaba su rostro, mañana nos casaremos, aunque sea en vaqueros. Pero antes, tu hermana va a entender el verdadero significado de la palabra consecuencia. Esa noche, mientras el viento de Ontario golpeaba los cristales, empecé a preparar el correo que cambiaría todo. Ella creía que había ganado, pero yo apenas estaba empezando a jugar. El juego de la hija dorada acababa de terminar y ella aún no se había dado cuenta de que yo tenía todas las cartas ganadoras. Cada fibra de mi ser estaba enfocada en la justicia. No era solo por el vestido,
era por cada humillación que Julián y yo habíamos soportado en silencio durante años. La seda se puede limpiar o reemplazar, pero una reputación construida sobre mentiras es mucho más difícil de remendar una vez que se desgarra ante el público. El amanecer en Ontario fue gris y gélido, un espejo perfecto de mi estado de ánimo. No dormí nada, pero la adrenalina me mantenía más alerta que cualquier café doble de Tim Hortons. Julián estaba en la cocina, en silencio, cocinando algo que ninguno de los dos probaría. Su apoyo era absoluto, una roca en medio de la tormenta que su propia familia había desatado. Me puse un vestido blanco sencillo que tenía para la cena de ensayo, algo minimalista, sin encajes ni pretensiones. «Estás radiante», me dijo Julián con una tristeza profunda en la mirada. «Siento tanto que tengas que pasar por esto». Le puse una mano en los labios. «No lo sientas. Hoy no solo nos unimos nosotros, hoy se acaba la tiranía de Vesper sobre tu vida». A las 10 de la mañana, llegamos a la mansión de los Valerius en Rosedale, donde se celebraría la ceremonia civil. El jardín estaba decorado con un lujo ofensivo, pero el aire estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Silas y Morvenna nos recibieron en el gran vestíbulo. Mi suegra, vestida con un Chanel verde esmeralda, evitó mi mirada, mientras Silas mantenía esa fachada de patriarca imperturbable que tanto le gustaba proyectar. «Es una lástima lo del incidente de anoche», comenzó Silas con una voz que pretendía ser conciliadora pero que destilaba una condescendencia insoportable. «Vesper ha tenido un colapso nervioso, está bajo mucha presión por la boda. Hemos decidido que lo mejor es que ella no pida disculpas públicas para no arruinar el ambiente. Ya te compraremos un vestido mejor para la fiesta en Toronto». Julián dio un paso adelante, pero yo lo detuve con un gesto firme. Era mi turno de hablar. «No se preocupe, Silas», dije con una suavidad que los desconcertó. «Entiendo perfectamente que Vesper es especial. De hecho, he preparado un pequeño tributo para ella durante el brindis inicial. Creo que es justo que todos sepan cuán especial es». Morvenna palideció levemente. «¿De qué estás hablando, Elara? No hagas una escena, por favor. Somos gente civilizada». Sonreí de lado, la misma sonrisa que Julián sabía que precedía a una tormenta. «Civilizados es una palabra interesante, Morvenna. Especialmente cuando se usa para describir a una familia que encubre el robo de fondos destinados a hospitales infantiles para pagar deudas de baccarat en casinos clandestinos». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido del reloj de péndulo en el pasillo. Silas intentó decir algo, pero su voz se quebró. En ese momento, Vesper apareció en lo alto de la escalera, luciendo un vestido azul de seda que pretendía eclipsar cualquier cosa en la habitación. Nos miró desde arriba con esa superioridad heredada, sin saber que el suelo bajo sus pies ya se estaba desvaneciendo. «Vaya, la novia parece que viene de un funeral en lugar de a su boda», se burló con una elegancia fingida. Julián se giró hacia ella, con una expresión de despedida final. «Disfruta el paseo, Vesper. Porque va a ser el último que des en esta casa con la cabeza en alto». Caminamos hacia el jardín, donde los 200 invitados, la élite de la sociedad canadiense y los socios comerciales de Silas, esperaban impacientes. Yo llevaba conmigo una tableta conectada al sistema de pantallas gigantes que se habían instalado para mostrar el video de nuestra historia de amor. Pero ese video había sido editado durante la madrugada. El juez de paz comenzó la ceremonia, pero mi mente estaba sincronizada con el cronómetro de mi plan. Julián y yo intercambiamos votos cortos y sinceros, una promesa de lealtad que iba mucho más allá de los papeles legales o las apariencias familiares. Cuando nos declaró marido y mujer, el aplauso fue general, pero yo sabía que el verdadero evento principal estaba por comenzar. «Y ahora», anunció el maestro de ceremonias, un video especial preparado por la novia para agradecer a la familia Valerius por su cálida acogida. Me acerqué al micrófono ante el silencio expectante. «Antes de que vean las imágenes», dije mirando directamente a Vesper, quien estaba sentada en primera fila con una expresión de triunfo aburrido, «quiero decir que la familia se basa en la verdad. Y a veces, la verdad es como el vino tinto sobre un vestido blanco, absolutamente imposible de ocultar». Presioné el botón de reproducción. En las pantallas no aparecieron fotos de Julián y yo de niños. Aparecieron los registros bancarios de la fundación, los mensajes de texto de Vesper con prestamistas de mala muerte y las grabaciones de las cámaras de seguridad del casino donde ella se jactaba de cómo manipulaba a su padre para conseguir más dinero para sus vicios.
El murmullo de los invitados creció hasta convertirse en un rugido de asombro y desprecio. Los socios de Silas empezaron a intercambiar miradas de indignación. El Imperio Valerius, construido sobre la rectitud moral y la filantropía, se estaba desmoronando en alta definición frente a sus ojos. Vesper se puso de pie, su rostro antes perfecto ahora era una máscara de horror y odio puro. «¡Apagad eso!». «Es una mentira», gritó, pero nadie se movió para ayudarla. Silas miraba las pantallas con una expresión de devastación absoluta. El fraude era demasiado detallado, demasiado evidente para ser ignorado. Julián me tomó de la mano y me guió lejos del altar, mientras el caos social se desataba a nuestras espaldas. «Has hecho lo correcto, Elara», susurró mientras nos dirigíamos hacia el coche. «Ahora finalmente somos libres de ellos». Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor a Vesper rodeada de gente que antes la adoraba y que ahora la señalaba. La hija dorada se había fundido, revelando el metal base de su ambición. Mi vestido estaba arruinado, pero mi nueva vida comenzaba con una claridad que ninguna seda podría igualar jamás. El trayecto hacia nuestra pequeña cabaña en el norte de Muskoka fue el primer momento de paz verdadera que habíamos tenido en años. Mientras el paisaje de Ontario cambiaba de los rascacielos de cristal a los densos bosques de pinos y arces, sentí como el peso de la familia Valerio se desvanecía en el espejo retrovisor. Julián conducía en silencio, pero su mano nunca soltó la mía. No había remordimiento en su rostro, solo un alivio profundo que parecía quitarle años de encima. Sabíamos que habíamos quemado los puentes, pero eran puentes que conducían a una prisión de hipocresía. «No van a perdonarnos esto nunca», dijo él finalmente, rompiendo el silencio mientras cruzábamos el puente sobre el río Severn. «Tus padres no», respondí con calma, «pero tú te has perdonado a ti mismo por no haber puesto límites antes. Y yo he recuperado mi dignidad». El escándalo seguramente ya estaba circulando por todos los grupos de WhatsApp de la élite de Toronto. Al llegar a la cabaña, el aire fresco del lago nos recibió con una promesa de renovación. Julián abrió una botella de vino, esta vez un blanco espumoso del valle de Okanagan, y brindamos en el porche mientras el sol se ocultaba tras el horizonte de agua. Recordé entonces cómo comenzó todo, mucho antes del desastre del vestido. Mi primer encuentro con Vesper fue en una cena de Navidad en la mansión de Rosedale, 3 años atrás. Ella me ignoró durante toda la noche, hablando exclusivamente de sus caballos de salto y de sus viajes de compras a París. Cuando finalmente se dirigió a mí, fue para preguntarme si mis padres también eran de clase trabajadora o si simplemente habían tenido mala suerte en la vida. En aquel entonces, Julián la cortó en seco, pero yo vi en sus ojos una crueldad que no era accidental, sino una herramienta de poder que usaba para marcar su territorio. Durante los años siguientes, Vesper intentó sabotear cada uno de nuestros hitos. Cuando Julián me propuso matrimonio en las cataratas de Montmorency, ella fingió un ataque de ansiedad tan grave que sus padres obligaron a Julián a regresar a Toronto esa misma noche, arruinando nuestra celebración. Era una maestra de la manipulación emocional, una arquitecta de crisis ficticias diseñada para mantener a su hermano bajo su control. Sin embargo, lo que Vesper nunca entendió es que mi formación en ciencias políticas no era solo un título en la pared. Me especialicé en investigación de transparencia corporativa y auditoría de datos. Empecé a notar inconsistencias en los informes anuales de la Fundación de Silas cuando Julián me pidió que le ayudara a digitalizar unos archivos antiguos. No buscaba nada contra ella inicialmente, pero las cifras no mentían. Los retiros en efectivo en Niagara Falls coincidían exactamente con los días que ella decía estar en retiros espirituales. Su hostilidad hacia mí no era solo por celos fraternales, era miedo puro. Ella sabía que yo era la única persona con la capacidad y la cercanía suficiente para ver a través de su fachada de hija perfecta. El ataque al vestido fue su último intento desesperado por intimidarme y sacarme de la familia antes de que yo pudiera hablar. Pero al destruir esa prenda, destruyó también el último gramo de piedad que yo sentía por ella. Esa noche en Muskoka, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, recibí una docena de llamadas perdidas de Morvena y mensajes incendiarios de Vesper que hablaban de demandas y venganzas. Los borré todos. No tenían poder sobre nosotros. Julián se sentó a mi lado y me mostró una foto que había tomado meses atrás, cuando compramos el vestido en Montreal. Yo salía sonriente, rodeada de nubes de tul, con una luz de esperanza en los ojos. «Siento que hayas perdido ese vestido, Elara», murmuró. Yo negué con la cabeza y saqué de mi bolso un pequeño trozo de encaje que había rescatado del desastre, el único que no se había manchado de merlot.
El vestido era solo un disfraz, Julián. Hoy me casé contigo siendo exactamente quien soy, sin el filtro de la riqueza de tu familia. Vesper creía que me quitaba algo valioso, pero en realidad me dio la libertad de mostrar mi verdadera fuerza ante todos ellos. El encaje se rompe, pero la verdad es indestructible. Nos quedamos en silencio, disfrutando de la compañía del otro, sabiendo que el invierno canadiense sería largo, pero que nuestra casa era cálida. Habíamos construido nuestra relación sobre la roca firme de la honestidad, mientras que el Imperio Valerius se cimentaba sobre arenas movedizas de secretos. La venganza no había sido por odio, sino por justicia, y la justicia, al igual que el frío de Ontario, siempre termina por llegar, tarde o temprano, para congelar las mentiras. Las semanas posteriores a la boda en Muskoka fueron un torbellino de noticias y rumores. Aunque estábamos aislados por la nieve y la distancia, el eco de la caída de los Valerius nos llegaba a través de correos electrónicos de antiguos amigos y artículos en secciones financieras. Silas Valerius había tenido que renunciar a la presidencia de varias juntas directivas para evitar que el escándalo de su hija contaminara sus negocios principales. Morvena, por su parte, se había retirado a su casa de campo en los Hamptons, incapaz de enfrentar las miradas de sus amigas en los clubes sociales de Toronto. Pero lo más satisfactorio fue saber el destino de Vesper. Como predijo Julián, Silas no la denunció formalmente para evitar el juicio público, pero le cortó todo acceso a sus fideicomisos. La hija dorada ahora vivía en un modesto apartamento alquilado en Hamilton, trabajando en una galería de arte de segundo nivel para pagar sus propias deudas. Un día de febrero, mientras el lago Muskoka estaba completamente congelado, recibí una carta física. El sobre era elegante, con el monograma de los Valerius, pero la caligrafía era temblorosa. Era de Morvena. En ella, con un tono que oscilaba entre la súplica y el reproche, me pedía que limpiara el nombre de la familia diciendo que todo había sido un error de interpretación de datos. Decía que Vesper estaba sufriendo mucho y que Julián debía volver al redil para ayudar a su padre a reconstruir la empresa. Leí la carta en voz alta para Julián mientras desayunábamos frente al ventanal. Él simplemente tomó la hoja, la dobló y la arrojó al fuego de la chimenea. No entienden que no se trata del dinero ni de la empresa, dijo con firmeza. Se trata de que intentaron destruir a la persona que amo por puro capricho. No hay vuelta atrás. Ese momento marcó el cierre definitivo de un capítulo. Empezamos a planear nuestro futuro real, lejos de las expectativas de los demás. Julián comenzó a trabajar como consultor independiente para proyectos de arquitectura sostenible en el norte de Canadá, diseñando casas que se integraran con la naturaleza en lugar de dominarla. Yo, por mi parte, acepté una oferta para trabajar en una ONG en Ottawa que se dedicaba a la transparencia gubernamental. Nuestra vida era sencilla: caminatas por el bosque con raquetas de nieve, cenas cocinadas a 4 manos y el silencio que solo se encuentra cuando no tienes nada que ocultar. A veces, por la noche, miraba el pequeño retal de encaje que guardaba en mi diario. Me recordaba que la belleza no reside en la perfección de una tela, sino en la integridad de quien la porta. Vesper intentó un último contraataque. Meses después, apareció en un programa de chismes local alegando que yo la había manipulado y que Julián estaba bajo una especie de hechizo. Fue un intento patético que solo sirvió para que más personas recordaran los videos de los casinos. La gente no olvida fácilmente cuando alguien roba dinero destinado a niños enfermos. La opinión pública, que tanto le importaba a ella, se había convertido en su celadora. Me di cuenta de que mi venganza había sido perfecta porque no utilicé la violencia ni la mentira, simplemente usé sus propias acciones como un espejo. Ella se destruyó a sí misma, yo solo sostuve el espejo para que el mundo pudiera verlo. Julián y yo estábamos ahora a salvo, protegidos por nuestra propia verdad en el vasto y hermoso paisaje canadiense. Mirando hacia atrás, el vestido arruinado fue el mejor regalo de bodas que pude haber recibido. Sin ese acto de maldad pura, quizás nunca habría tenido el valor de romper definitivamente con esa familia tóxica. Habría vivido años intentando complacer a personas que nunca me aceptarían, siempre sintiéndome como una extraña en sus cenas de gala. Ahora, cada vez que veo una mancha de vino tinto, no siento rabia, sino un profundo agradecimiento. Me recuerda el día en que dejé de ser una víctima para convertirme en la arquitecta de mi propio destino. Julián me abrazó por la espalda mientras mirábamos los primeros brotes de la primavera asomarse entre la nieve. Lo logramos, Elara, susurró. Y sí, lo habíamos logrado. Teníamos el amor, teníamos la verdad y, sobre todo, teníamos el uno al otro,
sin sombras ni secretos que pudieran manchar nuestro camino. La primavera en Canadá siempre llega con una fuerza renovada, como si la tierra misma tuviera prisa por deshacerse del sudario de hielo. Para Julián y para mí, esa primavera marcó nuestra mudanza definitiva a Ottawa. Dejar Muskoka fue agridulce, pero necesitábamos un nuevo comienzo donde no fuéramos los protagonistas del escándalo Valerius, sino simplemente una pareja joven buscando su lugar en el mundo. Encontramos una casa antigua de ladrillo rojo en el barrio de Glebe, con un pequeño jardín que prometía llenarse de lilas en mayo. Julián se encargó de la remodelación, usando su talento para abrir espacios y dejar que la luz inundara cada rincón. Era su forma de exorcizar los años que pasó viviendo en la oscuridad emocional de su familia. Yo empecé mi trabajo en la ONG y pronto me gané una reputación de ser implacable con los números, una habilidad que, irónicamente, le debía a mi cuñada. A pesar de nuestra distancia, las noticias de Toronto seguían filtrándose. Silas Valerius había intentado lanzar un nuevo proyecto inmobiliario cerca de Waterfront, pero los inversores, temerosos de la inestabilidad de su apellido, le dieron la espalda. La hija dorada se había convertido en un lastre radiactivo. Me enteré por un conocido común que Vesper había intentado entrar en un exclusivo club de campo en Hamilton, pero su solicitud fue rechazada discretamente. El estigma de los fondos de la fundación la perseguía como una sombra. Un sábado por la tarde, mientras plantábamos tulipanes en nuestro jardín, Julián recibió una llamada de un número desconocido. Era Silas. Su voz sonaba cansada, despojada de la autoridad de antaño. Quería ver a Julián solo una vez, para pedirle consejo profesional sobre un edificio, pero ambos sabíamos que era un intento de reconciliación desesperada. Julián fue honesto y directo. Papá, no puedo ayudarte a construir edificios cuando ayudaste a destruir a las personas. Si quieres hablar de negocios, llama a mi oficina, pero si quieres hablar de familia, primero tienes que reconocer lo que Vesper hizo y lo que ustedes permitieron. Silas colgó sin decir nada más. Julián volvió a la tierra, con las manos manchadas de barro, y me miró con una paz que me conmovió. Es extraño, dijo, durante años pensé que su aprobación era el aire que necesitaba para respirar. Ahora me doy cuenta de que el aire aquí es mucho más puro. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el canal Rideau, me di cuenta de que la verdadera venganza no es ver al otro sufrir, sino llegar a un punto donde su existencia ya no afecte tu felicidad. Vesper ya no era una villana en mi historia, era solo una advertencia de lo que sucede cuando el ego supera a la empatía. Nuestra primera cena en la casa nueva fue sencilla, pizza y vino blanco, sentados en el suelo de la sala vacía. No había vajilla de plata ni sirvientes, solo nosotros dos y el eco de nuestras risas. Recordamos nuestra primera cita en Kingston, cuando me llevó a un pequeño café que servía el peor café de la ciudad pero tenía la mejor vista del lago Ontario. Julián me confesó que esa noche supo que se casaría conmigo, no por mi belleza, sino por la forma en que defendí mis ideas ante un profesor arrogante que estaba en la mesa de al lado. Siempre has tenido ese fuego, Elara, me dijo, brindando con su vaso de plástico. Vesper solo cometió el error de pensar que podía apagarlo con un poco de vino tinto. No sabía que estaba vertiendo combustible sobre una llama que ya era imparable. A veces me pregunto qué habría pasado si ella no hubiera tocado el vestido. Quizás hoy estaríamos viviendo una mentira cómoda, asistiendo a cenas aburridas y fingiendo que todo estaba bien. La traición de Vesper fue el catalizador que necesitábamos para ser auténticos. Nos obligó a elegir entre la seguridad de la riqueza y la libertad de la verdad. Elegimos la libertad, y aunque el camino fue abrupto y lleno de espinas sociales, el destino valía cada herida. En Ottawa, lejos de los Valerius, finalmente pudimos ser Elara y Julián, sin apellidos que pesaran más que nuestros propios sueños. La vida seguía adelante, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se sentía como una obligación, sino como un lienzo en blanco esperando a ser pintado con los colores que nosotros decidiéramos, sin manchas de merlot ni sombras de envidia. Con el paso de los meses, la ausencia de los Valerius en nuestras vidas se convirtió en una constante reconfortante. Sin embargo, la vida tiene formas curiosas de cerrar círculos. En el segundo aniversario de nuestra accidentada boda, Julián me sorprendió con un viaje a la isla de Vancouver. Quería que viéramos el Pacífico, ese otro extremo de este país inmenso que ahora sentíamos tan nuestro. Nos alojamos en una cabaña frente al mar en Tofiño, donde el sonido de las olas rompiendo contra las rocas era la única banda sonora. Una tarde, mientras caminábamos por la playa de Long Beach, Julián sacó una pequeña caja de madera de su mochila.
Sé que no tuvimos la boda que soñaste, dijo, su voz compitiendo con el viento marino. Pero quiero que este sea nuestro verdadero aniversario. Dentro de la caja no había joyas, sino un nuevo vestido. Era un diseño sencillo, de lino blanco, perfecto para la playa, pero en el borde del dobladillo tenía cosido, con una delicadeza extrema, el pequeño retal de encaje que yo había guardado durante tanto tiempo. Julián lo había llevado a una costurera local para que lo integrara en la prenda. Para que nunca olvides que de las cenizas de lo que ellos intentaron quemar, nosotros construimos algo eterno, susurró. Me puse el vestido allí mismo, protegida por las rocas, y bajo el cielo inmenso de la Columbia Británica, renovamos nuestros votos sin testigos, sin cámaras y sin dramas familiares. Fue el momento más puro de mi vida. El encaje manchado por el pasado ahora era parte de un presente luminoso. La venganza se había transformado finalmente en una resiliencia inquebrantable que nos definía como pareja. Esa noche, cenando frente a una hoguera en la arena, hablamos sobre lo que habíamos aprendido. Julián me confesó que durante mucho tiempo se sintió culpable por no haberme protegido mejor de Vesper desde el principio. Crecí pensando que mi deber era mantener la paz en la familia, sin darme cuenta de que esa paz se pagaba con tu felicidad, admitió mientras las chispas del fuego subían hacia las estrellas. Yo le tomé la mano, sintiendo la calidez de su piel. No podías protegerme de algo que yo misma necesitaba enfrentar para hacerme fuerte, Julián. Vesper no solo fue tu hermana, fue la prueba de fuego que consolidó mi carácter. Sin ella, quizás nunca habría sabido de lo que soy capaz cuando tocan lo que más amo. La luna se reflejaba en el Pacífico, trazando un camino de plata sobre el agua que parecía no tener fin. Al regresar a Ottawa, nos sentimos renovados. La noticia de que Vesper se había casado con un varón arruinado en Italia nos llegó a través de una revista de Sociedad Internacional. Parecía que seguía buscando títulos y apariencias para llenar el vacío de su propia alma. Nos reímos de la ironía. Ella seguía atrapada en el juego de las máscaras, mientras nosotros disfrutábamos de la libertad de la desnudez emocional. Silas y Morvena habían vendido la mansión de Rosedale y se habían mudado a un condominio más pequeño, aceptando finalmente que su era de dominio social había terminado. A veces, la vida no te da el final de película que esperas, pero te da exactamente el final que necesitas para seguir creciendo. El vestido de lino ahora colgaba en mi armario, un recordatorio diario de que la verdadera elegancia nace de la superación. Miré por la ventana de nuestra oficina compartida en casa. Julián estaba concentrado en un nuevo proyecto para una biblioteca comunitaria y yo estaba redactando un informe sobre ética corporativa. Éramos dos personas comunes haciendo cosas extraordinarias el uno por el otro. La historia de cómo mi cuñada arruinó mi vestido de novia se había convertido en una anécdota que contábamos a nuestros amigos más cercanos entre risas, ya no con amargura, sino con la satisfacción de quien sabe que ganó la guerra más importante, la de su propia identidad. Canadá era nuestro hogar, un lugar tan grande que permitía dejar atrás cualquier pasado, por oscuro que fuera. Y mientras el sol de la tarde iluminaba nuestra sala, supe que no cambiaría nada de lo sucedido. Cada gota de vino tinto valió la pena por la claridad que trajo a nuestras vidas. 2 años después de nuestra mudanza a Ottawa, la vida nos dio una nueva alegría que terminó de sanar cualquier herida restante. Quedé embarazada, y la noticia trajo una luz diferente a nuestro hogar. Julián estaba eufórico. Se pasaba las tardes diseñando la habitación del bebé con la misma precisión que si fuera un monumento nacional. Pero lo más sorprendente fue la reacción de mis suegros. Al enterarse, Silas envió una cuna tallada a mano, una reliquia familiar que había pertenecido a su abuelo. No venía con condiciones ni con exigencias de visitas, solo una nota breve que decía, para el nuevo comienzo de los Valerios. Fue su forma de pedir perdón sin palabras, un gesto de humildad que aceptamos con cautela pero con el corazón abierto. Sabíamos que el pasado no se borra, pero se puede aprender a vivir con sus cicatrices. Vesper, sin embargo, seguía siendo un eco distante. Supimos que su matrimonio en Italia había fracasado estrepitosamente y que ahora intentaba reinventarse como influencer de estilo de vida en la Costa Azul. Era triste verla intentar desesperadamente mantener una relevancia que nunca fue real, basada en una superioridad ficticia. Un día, mientras ordenaba unos papeles viejos, encontré la carpeta digital con las pruebas de sus desfalcos. Por un momento pensé en borrarla para siempre, pero decidí guardarla en un disco externo bajo llave. No por venganza, sino como un recordatorio de que la verdad es el ancla más poderosa que uno puede tener. La hija dorada había perdido su brillo porque nunca fue de oro,
sino de una aleación barata de envidia y miedo que el tiempo terminó por oxidar. El nacimiento de nuestra hija, a la que llamamos Astra en honor a la luz que trajo a nuestras vidas, fue el evento que finalmente unificó nuestra historia. Morvenna vino a visitarnos al hospital en Ottawa. Por primera vez, la vi sin su armadura de Chanel y sus joyas pesadas. Llevaba una blusa sencilla y sus manos temblaban un poco al sostener a su nieta. «Es hermosa, Julián», susurró con lágrimas en los ojos. «Tiene la mirada de Elara». Ese reconocimiento fue el puente final. No nos convertimos en la familia perfecta de los anuncios, pero establecimos un respeto mutuo basado en la honestidad. Morvenna entendió que su lugar en la vida de Astra dependía de su capacidad para ser una abuela real, no una matrona social. Julián la observaba desde la puerta, con una sonrisa tranquila. Esa noche en el hospital, mientras Astra dormía en mis brazos, recordé el vestido de novia arruinado. Si Vesper no hubiera cometido ese acto de maldad, quizás Julián nunca se habría alejado de la sombra de sus padres. Quizás yo nunca habría tenido que demostrar mi valor. Al final, las acciones de mi cuñada fueron el catalizador de nuestra verdadera felicidad. Me hizo un favor inmenso al mostrarme quién era ella realmente antes de que fuera demasiado tarde. La venganza que ejecuté no fue destructiva por placer, sino constructiva por necesidad. Rompí un sistema de mentiras para que algo nuevo y puro pudiera crecer. Miré a mi hija y prometí que ella nunca tendría que usar una máscara para ser amada, y que su valor nunca dependería de la seda que vistiera, sino de la fuerza de su corazón. La vida en Canadá seguía su curso, con sus inviernos largos y sus veranos radiantes. Julián y yo habíamos encontrado nuestro equilibrio perfecto en Ottawa. Él seguía construyendo espacios hermosos y yo seguía defendiendo la integridad en las instituciones. Éramos una pareja que había sobrevivido a la tormenta y que ahora disfrutaba de la calma del puerto. A veces, en las noches tranquilas, hablábamos de escribir nuestra historia, no para avergonzar a nadie, sino para mostrar que siempre hay una salida cuando te mantienes fiel a ti mismo. El retal de encaje seguía en mi diario, ahora un poco más amarillento por el tiempo, pero con su significado intacto. Era el símbolo de una victoria que no se ganó con gritos, sino con la silenciosa e implacable fuerza de la verdad ante la arrogancia. Hoy, años después de que el vino tinto manchara mi futuro, me encuentro sentada en el porche de nuestra casa de verano en Prince Edward Island. Astra corre por el césped persiguiendo a nuestro perro, un Golden Retriever que parece hecho de rayos de sol. Julián está a mi lado, leyendo un libro sobre arquitectura vernácula, con las gafas descansando en la punta de su nariz. El aire huele a salitre y a rosas silvestres. La historia de los Valerius es ahora solo una sombra lejana, una lección aprendida que forma parte de los cimientos de nuestra familia pero que ya no dicta nuestro presente. Vesper es un nombre que rara vez se menciona en casa, y cuando aparece, es con una mezcla de lástima y distancia. Ella eligió el camino de la apariencia y se perdió en el laberinto de sus propias mentiras. Silas falleció hace un año. En su testamento, dejó una parte significativa de su fortuna personal a una fundación de transparencia que yo misma ayudo a supervisar. Fue su último acto de redención, una forma de admitir que la integridad vale más que cualquier imperio inmobiliario. Morvenna vive ahora con nosotros la mitad del año. Se ha convertido en una abuela devota que le enseña a Astra a pintar paisajes marinos. La niña dorada ya no existe para ella, ahora tiene una nieta de carne y hueso que la ama por quien es, no por lo que posee. Es curioso cómo el tiempo y la verdad tienen esa capacidad de reorganizar el mundo, poniendo a cada persona en el lugar que realmente merece, sin importar cuánto intenten manipular su destino con dinero o influencias. A veces, cuando Astra me pregunta por qué guardo un pedazo de tela vieja en mi diario, le cuento que es un trozo de una armadura que mamá tuvo que usar una vez para proteger lo que era importante. Algún día le contaré toda la historia, cuando sea lo suficientemente mayor para entender que la bondad no es debilidad y que la justicia a veces requiere una mano firme. Le enseñaré que nadie tiene el poder de arruinar tu vida a menos que tú le entregues las tijeras. Mi vestido de novia arruinado fue, en realidad, el uniforme de mi liberación. No necesito encajes franceses para sentirme elegante ni el apellido Valerius para sentirme poderosa. Mi poder reside en la familia que he construido con Julián, basada en un amor que no se rompe con una copa de vino ni se desgasta con el paso de las estaciones. El sol comienza a ponerse sobre el Golfo de San Lorenzo, pintando el cielo de tonos rosados y naranjas que ninguna seda podría imitar. Julián cierra su libro y me toma de la mano. No necesitamos decir nada, el silencio entre nosotros está lleno de todo lo que hemos superado.
Miro hacia el horizonte y me siento profundamente agradecida por cada momento de dolor que me trajo hasta aquí. Si pudiera volver atrás y encontrarme con la Elara que lloraba en aquel vestidor en Toronto, le diría que no se preocupara, que el vino tinto es solo color y que lo que realmente importa es lo que queda cuando la mancha se seca. Le diría que su venganza será dulce no porque verá a su enemiga caer, sino porque ella misma volará más alto de lo que jamás imaginó. Esta es mi historia. Una historia que comenzó con un acto de envidia en Ontario y termina con una vida llena de paz en la costa este de Canadá. He aprendido que la vida es como este país, vasta, a veces dura, pero increíblemente hermosa si tienes el valor de recorrerla con la verdad por delante. El encaje en mi diario es ahora solo un testigo mudo de una guerra ganada. Mañana será otro día de sol, de risas de niños y de proyectos compartidos. Y mientras el mar sigue su ritmo eterno frente a nosotros, sé que no hay nada que pueda manchar la pureza de lo que hemos logrado. Soy Elara, y esta ha sido la crónica de mi justicia, mi amor y mi libertad final. Una libertad que no tiene precio y que, a diferencia de la seda, nunca se podrá desgarrar.